Segundo de Paralipómenos 29:20. El rey Ezequías se levantó bien de mañana, reunió a los jefes de la ciudad y subió a la casa de Yahvé. Ofrecieron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos, en sacrificio expiatorio por el reino, por el santuario y por Judá. El rey mandó a los sacerdotes hijos de Aarón que los ofreciesen en el altar de Yahvé. Los sacerdotes inmolaron los novillos, recibieron su sangre y la derramaron en torno del altar. Inmolaron los carneros y derramaron su sangre en el altar. Inmolaron los corderos y derramaron su sangre en el altar. Presentaron luego los machos cabríos expiatorios ante el rey y ante la asamblea, que pusieron sus manos sobre ellos, y los sacerdotes los inmolaron y derramaron la sangre al pie del altar en expiación por los pecados de todo Israel, pues por todo Israel había ordenado el rey el holocausto y el sacrificio expiatorio. Hizo que los levitas se pusieran en la casa de Yahvé con címbalos, salterios y arpas, según la ordenación de David, de Gad, vidente del rey, y de Natán, profeta, porque tal era la orden de Yahvé transmitida por medio de sus profetas. Los levitas ocuparon su sitio con los instrumentos de David y los sacerdotes el suyo con las trompetas. Ezequías mandó ofrecer el holocausto sobre el altar, y en cuanto comenzó el holocausto, comenzó también el canto de Yahvé al son de las trompetas y con el acompañamiento de los instrumentos de David, rey de Israel. Prosternóse toda la asamblea, se cantó el canto y se tocaron las trompetas, todo hasta que el holocausto se terminó. Cuando se hubo acabado de ofrecer el holocausto, el rey con toda la asamblea doblaron las rodillas y se prosternaron. Después el rey Ezequías y los jefes dijeron a los levitas que alabasen a Dios con palabras de David y de Asaf, vidente, y ellos lo hicieron con gran júbilo, e inclinándose adoraron. Luego dijo Ezequías: Vosotros habéis llenado seguramente vuestras manos para Yahvé. Llegaos pues a ofrecer víctimas y sacrificios eucarísticos en la casa de Yahvé. Y así toda aquella muchedumbre ofreció hostias, sacrificios eucarísticos y holocaustos con gran piedad y liberalidad. Los holocaustos que ofreció la asamblea fueron 70 novillos, 100 carneros y 200 corderos, todo en holocausto a Yahvé. Consagraron también a Yahvé 600 bueyes y 3000 ovejas. Como los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar las víctimas destinadas al holocausto, ayudáronlos sus hermanos los levitas hasta acabar y hasta que se hubieron purificado los sacerdotes, pues los levitas se mostraban con corazón dispuesto a purificarse más que los sacerdotes. Ofreciéronse, pues, muchos holocaustos, muchos sebos de sacrificios eucarísticos, quedando enteramente restablecido el culto de la casa de Yahvé. Ezequías, lo mismo que todo el pueblo, dio muestras de gran júbilo por haber Yahvé dispuesto al pueblo al restablecimiento, pues la resolución de hacerlo había sido tomada de pronto. Segundo de Paralipómenos 30. Mandó el rey Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y Manasés para que viniesen a la casa de Yahvé a celebrar la Pascua de Yahvé, Dios de Israel. Habíase aconsejado el rey de los príncipes y de toda la asamblea en Jerusalén para celebrar solemnemente la Pascua en el mes segundo, pues no había podido celebrarla antes la otra vez por no haberse santificados muchos sacerdotes y no haberse reunido el pueblo en Jerusalén. Agradó esto al rey y a toda la asamblea y determinaron hacer publicar por todo Israel, desde Berseba hasta Dan, que viniesen a Jerusalén a celebrar la Pascua de Yahvé, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo prescrito. Fueron, pues, emisarios con letras de mano del rey y de los príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, en que se decía: Hijos de Israel, volveos a Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá a las reliquias que os han quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Yahvé, Dios de sus padres, por lo que los entregó él a la desolación, como estáis viendo. No endurezcáis, pues, ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Dad vuestras manos a Yahvé y venid a su santuario, que él ha santificado para siempre, y servid a Yahvé vuestro Dios, y la ira de su furor se apartará de vosotros. Porque si os volvéis a Yahvé, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia ante los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra, pues Yahvé vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volvéis a él. Fueron pues los emisarios de ciudad en ciudad por tierra de Efraín y de Manasés hasta Zabulón, pero las gentes se reían y se burlaban de ellos. Con todo, muchos de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. También en Judá la mano de Dios se dejó sentir sobre ellos,
dándoles corazón pronto y dispuestos a cumplir el mensaje del rey y de los príncipes, conforme a la palabra de Yahvé. Juntóse mucha gente en Jerusalén para celebrar la solemnidad de los ácimos en el segundo mes, una gran muchedumbre. Levantáronse y quitaron los altares que había en Jerusalén, también los altares de los perfumes, y los echaron al torrente del Cedrón. Sacrificaron la Pascua el día 14 del mes segundo, y los sacerdotes y levitas, que llenos de confusión se santificaron por fin, ofrecieron holocaustos en la casa de Yahvé y se dispusieron por sus clases, según la ordenación y la ley de Moisés, hombre de Dios. Los sacerdotes recibían de mano de los levitas la sangre que había de derramarse, y como muchos del pueblo no se habían santificado todavía, los levitas inmolaron la Pascua por los que no habían tenido el cuidado de santificarse para Yahvé. Una gran parte del pueblo de Efraín, de Manasés, de Isaacar y de Zabulón, que no se había purificado, comió la Pascua sin ajustarse a lo prescrito. Pero Ezequías rogó por ellos, diciendo: Quiera Yahvé, que es bueno, perdonar a todos aquellos que de todo corazón buscan a Yahvé, Dios de sus padres. No les impute el no estar suficientemente purificados. Escuchó Yahvé a Ezequías y perdonó al pueblo. Así celebraron los hijos de Israel que se hallaron en Jerusalén la solemnidad de los ácimos durante 7 días con gran gozo, cantando todos los días las alabanzas de Yahvé y tocando los levitas y los sacerdotes los instrumentos con toda fuerza a Yahvé. Ezequías habló con bondad a los levitas que conocían mejor el culto de Yahvé, y éstos comieron las víctimas durante los 7 días que duró la solemnidad, inmolando hostias pacíficas y alabando a Yahvé, Dios de sus padres. También la muchedumbre decidió alegremente celebrar la fiesta otros 7 días, haciéndolo con gran regocijo, pues había regalado Ezequías al pueblo 1000 toros y 7000 ovejas, y también los príncipes por su parte dieron al pueblo 1000 bueyes y 10.000 ovejas. Hubo pues gran número de sacerdotes que se habían santificado. Todo el pueblo de Judá estaba rebosando de alegría, los mismos sacerdotes y levitas que la muchedumbre venida de Israel, que los extranjeros que habían venido de la tierra de Israel o habitaban en Judá. Fue grande la solemnidad celebrada en Jerusalén, tal cual nunca la hubo desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Levantáronse después los sacerdotes y levitas y bendijeron al pueblo, y fue oída su voz y llegó su oración al santuario de los cielos. Segundo de Paralipómenos 31. Después de todo esto, los de Israel que habían venido fueron por las ciudades de Judá y destrozaron los cipos, abatieron las aseras y derribaron del todo los altos y los altares de todo Judá y Benjamín, y en Efraín y Manasés. Luego todos los hijos de Israel se volvieron a sus ciudades, cada uno a su posesión. Ezequías restableció las clases de los sacerdotes y de los levitas, según sus divisiones, cada uno según sus funciones, sacerdotes y levitas, para los holocaustos y los sacrificios eucarísticos, para el servicio, para los cantos y alabanzas y las puertas de la casa de Yahvé. El rey dio una parte de sus bienes para los holocaustos de la mañana y de la tarde, para los holocaustos de los sábados, de los novilunios y de las fiestas, como están prescritos en la ley de Yahvé. Mandó al pueblo y a los habitantes de Jerusalén que dieran su porción a los sacerdotes y a los levitas, para que éstos observasen fielmente la ley de Yahvé. Cuando la cosa se extendió, los hijos de Israel dieron en abundancia las primicias del trigo, del mosto, del aceite, de la miel y de todos los productos del campo, y trajeron también en abundancia el diezmo de todo. Igualmente los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron el diezmo del ganado mayor y menor y el diezmo de las cosas santas que eran consagradas a Yahvé su Dios, y de que se hicieron muchos montones. Comenzó a hacerse el cúmulo del tercer mes y se acabó el mes séptimo. Ezequías y los jefes vinieron a ver los montones y bendijeron a Yahvé y a su pueblo Israel. Preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de los montones, y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le respondió: Desde que se ha comenzado a traer ofrendas a la casa de Yahvé hemos comido, nos hemos saciado y hemos dejado mucho de sobra, porque Yahvé ha bendecido a su pueblo, y he aquí la gran cantidad que todavía queda. Ezequías dio orden de preparar las cámaras de la casa de Yahvé, y se prepararon. Lleváronse a ellas fielmente las ofrendas, el diezmo y las cosas consagradas. El levita Cananías tuvo la intendencia de ellas y su hermano Simeí era su segundo. Jehiel, Azarías, Nahat, Asael, Jerimot, Jozabal, Eliei, Gismaquía, Mahat y Benaya estaban empleados bajo la dirección de Cananías y de su hermano Simeí, según las órdenes del rey Ezequías y las de Azarías, jefe de la casa de Dios. El levita Coré, hijo de Jimna,
portero de la Puerta de Oriente, tenía la intendencia de las donaciones voluntarias hechas a Dios para distribuir lo que se presentaba a Yahvé por elevación y las cosas santísimas.